licenciado Vicente Ernesto González Aramayo. Nos va a dar el tema transformación digital aplicada a la investigación y publicación científica. Muchas gracias por la invitación. Pues es un honor para mí poder formar parte de este evento. Agradezco al doctor Johnny también las gestiones que se hicieron. Primero, antes que nada, felicitarles por el aniversario del colegio. Entiendo que fue ayer. Y pues les deseo muchos éxitos y que sigan sumando más iniciativas como estas que creo que hacen la diferencia a nivel nacional, ¿no? Y regional. Bueno, como lo adelantaba, la presentación es muy relevante este tema de la transformación digital. Yo de antemano le puse el título a último momento de la pipeta al pixel, un poco como para salir de lo clásico, para un poco dar ese background del paradigma o de la frontera científica que ahora viene transformándose gracias a la inteligencia. Pues puede ser en parte la inteligencia, ¿no?, artificial, pero obviamente es un conjunto de aspectos que se están juntando, ¿no? Entonces, voy a bueno, antes de iniciar con la primera diapo, es importante comentar que durante más de un siglo, ¿no?, las ciencias biomédicas han avanzado continuamente, pero este avance ha sido gota a gota, pipeta a pipeta, ensayo tras ensayo, digamos. Cada descubrimiento implicaba horas de trabajo, muchas manuales, la mayoría quizá eran manuales, observaciones al paciente, reiteradamente, la validación repetitiva. Y hoy, ¿cómo es el escenario? Hoy ese mismo conocimiento se construye también desde las pantallas, también desde los algoritmos, también desde las simulaciones computacionales, ¿no? Hemos pasado de un paradigma físico a un paradigma híbrido, donde el laboratorio convive con, digamos ahora sí que el laboratorio húmedo convive con el laboratorio digital, ¿no? Entonces ese es un poco el mensaje de esta presentación de la pipeta al pixel. No es solo una metáfora tecnológica, ¿no? Representa un cambio profundo en la forma de pensar en ciencias, incluidas bioquímica, farmacia, microbiología, todas las ramas especializadas de las ciencias médicas. Ahora, antes de tocar una muestra, simulamos millones de escenarios posibles, ¿no? O sea, antes teníamos que sentir básicamente las muestras, los olores, todas esas cuestiones. Pero ahora ya muchos escenarios se simulan, ¿no? O sea, hay experimentos que ya se generan de manera digital o virtual. Ya no se hacen necesariamente con reactivos, sino ahora se hacen con datos, ¿no? Ahora, el mensaje que no quiero confundir es que no quiere decir que toda la forma clásica como normalmente manejamos el enfoque en salud, incluidos en laboratorio, en bioquímica, en farmacia, en inmunología, en genética, de manera clásica esté estancada. No quiere decir eso. Simplemente quiere decir que ahora es un enfoque híbrido. Es decir, la inteligencia artificial no debe reemplazar ni sustituir, ni mucho menos dar el mensaje de que tiene que venir a quitarle el lugar a la forma clásica de trabajo, ¿no? Al contrario, lo que quiero decirles es que sí hay que tomarlo en cuenta y sí que esto pueda vincularse de manera que pueda ser híbrida, ¿no? Y al ser esto híbrido, pues nos permita tener una mejora significativa de los procesos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el paradigma básicamente se habría roto, porque el modelo tradicional no es que esté mal, pero ya no es suficiente para las necesidades que de pronto el sistema o la coyuntura nos exige, ¿no? El modelo clásico del desarrollo de medicamentos, por ejemplo, que es uno de esos procesos bien parametrizados, pero que realmente son largos, ¿no? Porque tienen que pasar las fases, son costosos, y hay un riesgo inminente en todas las etapas. Riesgos
altos de que los experimentos o los ensayos no funcionan bien, ¿no? Normalmente tenemos un tiempo de 10 años desde el enfoque epidemiológico, ¿no? De poder completar esa etapa de investigación de un nuevo fármaco. Incluso más de 10 años podrían ser si tomamos en cuenta la fase preclínica, donde vemos el tema de los animales, las pruebas de laboratorio con animales, ¿no? Pasan esa fase pre-experimental y entran ahora sí al experimental. Tenemos fase 1, 2, 3, 4 y post. Y todo eso se puede tardar como 10 años. 10 años de trabajo, de inversión millonaria y con alta probabilidad de fracaso. La probabilidad de fracaso en los ensayos de manera tradicional, a lo mejor, no sé, ustedes den un número, a ver cuánto creen que pueda ser la probabilidad de fracaso de estos experimentos, que normalmente se hacen. Ustedes saben, los que se dedican a la parte de medicamentos y a la formulación de medicamentos saben que de 1000 fórmulas, una, si acaso, puede salir exitosa o tentativamente candidata. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de fracaso? Pues estamos por encima del 90% de la probabilidad de fracaso. Y eso no es que sea malo, sino es que hay muchas incertidumbres que hay que cubrir. Entonces, ese modelo se basa en ensayo y error, en decisiones con información parcial, en avanzar a ciegas durante las primeras etapas. Y por eso nos tardamos 10 años y así. Pero hoy la vida nos ha enseñado, muy recientemente con el COVID, por ejemplo, que no podemos esperar, o sea, que tenemos que ver qué mecanismos se deben implementar para que en algún contexto dado, de la generación de nuevos fármacos o terapias, no tengan que esperarse 10 años, porque a veces no se puede, imagínense, con una pandemia encima. Entonces, no se trata tampoco de violar los protocolos y acortar los tiempos de manera estricta, sino se trata de ver cómo podemos encontrar salidas que no vulneren la seguridad y la efectividad de nuestras intervenciones, ¿no? O tecnologías o medicamentos. Entonces, ahí es cuando entra el aporte de la transformación digital y la inteligencia artificial, porque eso nos permite justamente adelantar estos tiempos. La inteligencia artificial va a cambiar radicalmente estos elementos transitorios. Va a convertirse en un proceso experimental secuencial, en un proceso predictivo simultáneo. Entonces nos va a cortar muchísimo los tiempos. Antes, por ejemplo, se sintetizaban miles de moléculas esperando a una que funcionara. Hoy hay softwares que nos van a permitir simular las moléculas y en función de estas moléculas simuladas, pueden ser millones incluso, de manera virtual me refiero, podemos generar predicciones, interacciones, toxicidad, evaluar la toxicidad, la afinidad y escoger de mejor forma aquellas moléculas que sí sean candidatas para sintetizar o que pasen a la siguiente fase para poderse evaluar como candidatas para sintetizar, ¿no? Entonces hay una probabilidad mayor de éxito con esta estrategia. Ahora, pensemos en el laboratorio como el motor de los datos, ¿no? Todo este salto digital se va a sostener sobre una base fundamental. Y son los datos. Porque al final ustedes generan un proceso en el laboratorio y hacen una atención de un procedimiento y generan un resultado. Entonces, ¿qué nos quedan al final? Pues son datos. Pero lo que queremos es que sean datos confiables. Y esos datos confiables se refuerzan muy bien en unos laboratorios clínicos modernos, por ejemplo, ¿no? La automatización del laboratorio no es solo una mejora operativa, sino también es la consolidación necesaria para que exista ciencia de datos en salud. Cada muestra que entra en el laboratorio
y que se automatiza genera un rastro digital, ¿no? Desde su identificación, el procesamiento, la medición analítica, hasta la validación final. Todo queda registrado, es trazable, es auditable, ustedes lo saben. Entonces, un laboratorio manual puede producir resultados trazables, sí, pero genera más posibilidades de error, de atrasos, de confusiones. Un laboratorio automatizado produce estos resultados donde la calidad o el tema de concordancia, al menos de errores de dato, pues se minimizan. Son datos con mayor calidad y es un conocimiento más explotable, porque imagínense la información que se genera en los laboratorios. Investigación para hacer investigación científica, información para hacer investigación científica. Y normalmente no nos da chance de hacer eso. Normalmente procesamos, entregamos resultado y chao. Eso se almacenará quizá en un historial auditable, pero quizá más para temas económicos o administrativos, pero no para investigación científica. Cuando ahí tenemos una mina de oro, ¿no? Entonces, el sistema nervioso del laboratorio podríamos entender que podría ser los sistemas de información laboratoriales. O sea, tenemos todo el hardware, tenemos los reactivos, tenemos las técnicas y los protocolos, pero al final el sistema nervioso central, digamos, del laboratorio podría ser el sistema de información. Ya ahora ustedes verán que hay laboratorios muy tradicionales, muy a la antigua, que de pronto el sistema de información como que no le da mucha importancia. Como que sí, yo lo registro, tengo mis cuadernos, o quizá tengo un Excel, por ahí una tablita donde yo voy guardando mi producción, ¿verdad? O para hacer las cuentas, no sé. Pero si realmente entendemos este tema como transformación digital del sector salud, ahora enfocados, digamos, hablando de laboratorio, pues ahora podemos decir, no, o sea, voy a invertir en el sistema de información porque ahora sé que es el sistema nervioso de nuestro laboratorio y además nos va a mejorar tanto la calidad, los tiempos, la oportunidad, la precisión, nos va a minimizar errores, nos va a generar evidencia auditable, etcétera, etcétera, pero también vamos a poder tener una mina de oro para la investigación científica. A lo mejor yo no soy investigador, a lo mejor me puedo asociar con un colegio, como el Colegio de Bioquímica y Farmacia, o con la universidad, como la Universidad Juan Misael Saracho, o con el gobierno municipal o departamental o nacional, o con una ONG, pero tengo los datos, tengo lo más importante, tengo lo que a lo mejor es lo más importante y se genera en el laboratorio. Entonces, el sistema de información del laboratorio es el cerebro digital del laboratorio moderno. Hay que invertirle a eso, hay que darle el valor, y no es tan costoso como los equipos, pero es tan importante como los equipos. O sea, aquí convergen los analizadores, los datos del paciente, los protocolos de trabajo, los sistemas de calidad, los sistemas clínicos, si están interlazados con expedientes electrónicos hospitalarios, ¿no? Entonces, sin un sistema de información laboratorial robusto, la automatización se queda muda. Pues, primer elemento para avanzar hacia un laboratorio 4.0, digamos, es tener un buen LIS, ¿no? El sistema de información laboratorial. Y esto puede medirse, pero no puede integrarse, no puede aprender y no puede mejorar si nuestro laboratorio pues no tiene este sistema. Porque de ahí es donde vamos a generar vamos a entender dónde están los cuellos de botella, qué marcadores se están utilizando con mayor frecuencia, qué reactivos tienen mejor digamos, sensibilidad para algunas patologías. O sea, toda esa generación de evidencia se puede construir a partir de eso. No es un dolor torácico, digamos, por ejemplo. Un sistema de información no solo recibe la información de la troponina, puede priorizarla, validarla automáticamente, emitir una alerta crítica al médico y dejar un registro legal del evento en cuestión de segundos. O sea, imagínense que es un laboratorio que está forma parte del hospital o de una clínica, ¿no? Entonces,
si tenemos algún marcador sensible, como digamos la troponina, esto puede validarse automáticamente ¿sí? Y emitir una alerta en dados casos. Pongo un ejemplo, ¿no?, de un marcador. Y si estás en el hospital, esa alerta puede simplemente detonar una situación que debe de atenderse por personal médico, ¿no? Y si no se atendiese eso, al menos el laboratorio tiene la forma de demostrar que se emitió una alerta crítica al médico. Y eso queda en un registro, cuestión que si pasa un tema legal, pues no caiga en cancha del laboratorio, ¿se dan cuenta? Entonces, como se pueden haber muchos ejemplos de lo importante que es documentar toda esta evidencia, hasta por cuestiones así, ¿no? Que podrían salirse o de lo establecido, ¿no? Ahora, durante décadas nos hemos acostumbrado a trabajar con números aislados, ¿no? O sea, la glucosa, la urea, no sé, creatinina. Hoy vemos que todo eso son números, son solo la superficie visible o el iceberg de una red biológica mucho más compleja. Son los marcadores predictores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si integramos ahora la genómica? ¿No? Integramos la genómica, la transcriptómica, la protómica, la metabolómica, no sé, el interés que sea más particular a un problema para entender que no solo lo que está alterando, no solo lo que está inflamado o alterado, digamos, en un proceso inflamatorio, sino también por qué está sucediendo esto, ¿no? O sea, podemos ir por niveles, podemos ir explorando o integrando los sistemas de información, ¿no? Digamos que dos pacientes con la misma glucosa elevada pueden tener causas completamente distintas, ustedes saben, ¿no? Uno puede tener resistencia a la insulina por, a lo mejor sus papás, sus abuelos, toda la familia pues, padece esto, hay un componente genético muy fuerte. Otro por inflamación crónica, ¿no? Y otro por alteraciones de la microbiota, quizá, ¿no? Solo son datos multiómicos, pero que podemos diferenciarlos. Y eso claramente es de utilidad para el clínico, porque el que tú le permitas llegar con mayor evidencia, pues claramente es algo de utilidad, ¿no? Dentro de un equipo integral de abordaje hospitalario. Ahora, igual hace muchos años cada sistema de salud era una isla, ¿no? Y todavía sigue siendo, digo, el cáncer de los sistemas de servicios de salud es la fragmentación y la segmentación, y eso sigue sucediendo en México, en Colombia, Bolivia, en todos los países, porque es el cáncer de los sistemas de salud. Y eso también sucede en los componentes diagnósticos. El laboratorio por un lado, la clínica está por otro lado, tiene su sistema de información, farmacia está en otro lado, también tiene su sistema de información. Y todos con sus propias bases de datos, ¿no?, que no se comunican. Bueno, alguien me dirá, oiga, doc, pero creo que usted está exagerando, porque ¿para qué? Digo, quizá a nivel de laboratorio sí tengamos que tener un sistema de información robusto, sí, pero pues yo qué tengo que ver con farmacia, o qué tengo que ver con la parte clínica. Prefiero reforzar la parte de informática de mi servicio. Pues este es un primer paso, sí, pero cuando hablamos de transformación digital no habría que pensar nada más en un servicio, es un enfoque integral. Y hablando de un enfoque integral, entonces vemos que hay fragmentación, no se hablan estos datos. Y cuando uno tiene que tomar decisiones para una atención especializada o personalizada a un paciente, pues se va hasta el médico a ver cómo están tus laboratorios, cómo están tus imágenes, cómo están tus resultados de esquemas de tratamiento, la anamnesis. Y ya yo voy a ver cómo modifico el esquema de tratamiento, ¿no? Pero
qué bueno sería poder tener toda esta información a la mano. Y realmente es bien difícil. Esta integración de información que viene de estos diferentes sistemas normalmente no llega tan fácil al médico, al tratante. Tiene que andar peregrinando, hay el equipo de enfermería, todos los equipos externos y auxiliares son los que hacen el grandioso apoyo para lograr que al final el médico tome decisiones basadas en información. A veces no, a veces toman basadas nomás en su experiencia. Entonces, claramente hay que integrar los datos y eso parte por entender estándares de intercomunicación. Estos son, por ejemplo, el HL7 y el FHIR. Son dos estándares internacionales, hay otros, pero son los más comunes. ¿Qué hacen esto? ¿Para qué sirve? Pues nos permite que toda esta información fluya en tiempo real, no que se guarde, se descargue y te lo mande, o te lo mando por correo, por WhatsApp, o a la plataforma, a la aplicación. No. Todo en tiempo real para el consumo, cuando yo lo ocupo, porque tengo a mi paciente al frente y necesito ver qué onda. Y quiero ver si este paciente es de mi seguridad social, a ver qué recursos se han gastado en él, cuál es su evolución. Yo lo necesito para darle una atención. ¿Se dan cuenta? Entonces sale de nuestro servicio, sale del enfoque nada más de bioquímica o de laboratorio o de farmacia, se vuelve un enfoque integral, pero donde todas estas islas tienen que participar, tienen que integrarse y el efecto es global. Un solo resultado positivo de un patógeno puede hoy activar un sistema completo de respuesta sanitaria en los hospitales que han implementado bien el proceso de transformación digital. Y los hay en América Latina. Hay clínicas privadas, sobre todo, pero también empiezan a haber de la seguridad social que han entendido el valor de tener la integración y el proceso de transformación digital, que cuando hay un patógeno sospechoso o importante de relevancia, detonan alertas específicas y hay protocolos para manejar diferentes situaciones, pero esto se maneja de una forma más ágil. Se hubiera notado de todas maneras una infección asociada a atención en salud, un brote en un área de terapia intensiva por sondas, que ya en laboratorio se podían ir identificando procesos inflamatorios mucho antes de que en la clínica se vieran, y que antes que el médico se alerte por el mal estado de su paciente en la consulta que le va a hacer el pase de visita a la mañana, el laboratorio hoy ya pueda emitir una alerta al cuerpo de guardia para que nada más diga: sí, me salieron estos datitos de proceso inflamatorio al paciente de la cama tal. Pues claramente se gana en oportunidad, se gana en calidad, en seguridad, en todas las cosas que ustedes saben, ¿no?, que pueden pasar, ¿no? Entonces, la automatización nos dio esa velocidad, ¿no? Y nos permite actuar de manera más oportuna, ¿no? Entonces, el salto cognitivo, digamos, de este enfoque está en que las automatizaciones nos van a apurar, pero también nos van a dar razonamiento, pero también nos van a permitir mover recursos de manera más eficiente, y además nos van a permitir interpretar millones de datos después, ¿no? El hospital, el director del servicio de laboratorio del hospital del piso puede entender esa información y tomar decisiones. Ahí entra el machine learning. Machine learning es técnicas computacionales para aprender patrones históricos. O sea, pueden documentarse de su historia registrada en sus servicios, y este deep learning, que es un aprendizaje profundo, va a reconocer las complejidades tanto visuales, moleculares, estadísticas, documentadas en los formatos que le podamos compartir, y la inteligencia artificial generativa podría complementar
tanto disruptivo, en el sentido de que ya no se necesitaría, digamos, tanto, o no se perderían oportunidades para poder generar mecanismos de mejora, ¿no? Hoy existen algoritmos capaces de anticipar una sepsis horas antes de que aparezcan signos clínicos evidentes, solo leyendo patrones de estos datos conectados, ¿no? Eso es lo que les digo que ya empieza a ver en Latinoamérica y obviamente eventualmente también en todos los países, ¿no? Incluido Bolivia, pero a veces pensamos que mejorar la calidad, antes se pensaba que teniendo hospitales ibas a mejorar la salud. Bueno, está bien, hay que tener hospitales, pero tener más hospitales no te mejora la salud de tu población. Se necesitan políticas de salud. Ah, bueno. ¿Y con eso se solucionó? No. Porque luego decían, a ver, en los hospitales que tienes, si tienes más servicios, si tienes más equipamiento, vas a tener mejor salud. Y sí, pero resulta que incluso hospitales que tienen todo eso no dan toda la mejora. El salto lo das cuando, aparte de tener todas esas cuestiones ideales, tienes además tu soporte de transformación digital acompañando e integrando toda la producción de servicios. Ahí es cuando puedes optimizar la inteligencia artificial de verdad y entender desde aprendizaje profundo, desde aprendizaje automático y hasta inteligencia artificial generativa de aporte, ¿no? Bueno, entonces veamos sí, aquí, esta parte no, creo que me había saltado, sí. La IA ha entrado al corazón del desarrollo farmacéutico en los últimos 5 años sobre todo, que nos permite identificar las dianas terapéuticas, realizando cribados virtuales. Imagínense eso, esos tamizajes virtuales que además nos van a permitir incluso predecir toxicidad, incluso optimizar estructuras químicas de acuerdo a sus diferentes grupos de moléculas que las componen. ¿Esto no se hacía antes? No, sí se hacía, pero lo que pasa es que antes tomaba años poder realizar eso, mínimo semanas. Se simulaban interacciones moleculares que jamás podían haberse evaluado. Ahora, con inteligencia artificial, se hacen estos procesos de simulaciones de interacciones moleculares que no podían haberse hecho antes de manera física, o se hubiera tardado mucho, porque la técnica es más fishing, es de pescar. En cambio, con inteligencia artificial podemos en simultáneo tratar de encontrar las fórmulas adecuadas, ¿no? Entonces la industria farmacéutica está en un momento, digamos, muy intenso, por decirlo de alguna manera, de tránsito entre el químico empírico clásico al químico algorítmico New Age, ¿no? Que ahora ya incorpora esta tecnología dentro de los procesos de generación de nuevas moléculas, ¿no? Entonces miren cómo la velocidad se aumenta en más de 2.5 veces, hay un aumento del 85% en las tasas de éxito, que han sido el 90% de las tasas de fracaso de un medicamento candidato. Ahora, 85% de éxito con estas técnicas. Y los tiempos de 10 años ahora se pueden reducir a menos de 5, ¿no? Entonces, realmente creo que es importante tomar en cuenta. Miren, les voy a mostrar un caso, el de Rentocertib. Es el primer fármaco diseñado de principio a fin por inteligencia artificial generativa. Ahora sí, que de principio a fin, ¿no? El Rentocertib representa un punto, digamos, histórico en este mecanismo, porque ahora sí que, como les digo, es de principio a fin,
es uno de esos primeros fármacos rediseñados casi completamente por inteligencia artificial generativa, ¿no? Desde la identificación de la diana molecular hasta el diseño compuesto, pasaron apenas 18 meses. Un proceso que antes tomaba más de 10 años, ¿no? Entonces aquí ya no hablamos de IA como una herramienta auxiliar o como un chat GPT que me dice, a ver, qué combinaciones o qué respuesta es más favorable. No. Aquí estamos hablando de la IA como arquitectura molecular de nuevos fármacos que se pueden estar desarrollando. Esto realmente es un alivio, digo, no lo quiero decir así, pero hay una preocupación, yo como epidemiólogo, muy fuerte en el tema de la resistencia a los antimicrobianos. Para el 2050 se espera que el principal problema, o la principal causa de muerte a nivel mundial va a ser la resistencia antimicrobiana. Va a superar al infarto agudo a miocardio, va a superarle al cáncer, va a superarle a las infecciosas clásicas, ¿no? Entonces, ya los antibióticos de última generación que se están desarrollando, el otro día lo vi aquí también porque hay un problema serio con la resistencia antimicrobiana. Las farmacéuticas dispensan el antibiótico sin control. Bueno, entre comillas, porque aquí sí se pide receta médica. Aquí se pide receta médica para extender el antibiótico, pero aún así hay resistencia fuerte porque los médicos recetan antibióticos muy fuertes sin hacer cultivos, sin pasar por etapas menos fuertes, digamos, y eso está generando. Pero en otros países, creo que Bolivia también todavía la legislación no incluye obligatoriamente la receta médica, creo que estaba en el proceso de hacerlo obligatorio. Eso va a ayudar mucho a disminuir la resistencia antimicrobiana, pero aún así no lo va a limitar como es el caso. Entonces necesitamos generar nuevos medicamentos, pero los nuevos medicamentos no están generando ya tan rápido, se están agotando las combinaciones, los procesos de generación de nuevas moléculas combinatorias es muy lento, 10 años o más, entonces, y no están pegando, 90% tienen posibilidades de fracasar, y la resistencia está aumentando. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos a dosis máximas, una recombinación terapéutica de medicamentos de última generación, recombinados, y a máximas dosis, y a veces ni se salvan. Entonces, digo que es una buena noticia esto de la transformación digital, porque va a permitir con estas técnicas, por ejemplo, en esta diapositiva que están viendo, AlphaFold, una aplicación, el fundador o cofundador de este proyecto ganó el Nobel, creo que en biología o en química, el año pasado, justamente por hace 2 años y medio, casi 3 años, por sacar este AlphaFold, ¿no? Y este AlphaFold justamente permite eso, permite ya no tener que andar fishing, pescando, a ver, o revisando, tardándose tanto tiempo en encontrar las moléculas diana, a entender todo el banco de molecular que se pueda contemplar para un escenario específico y analizarlo en paralelo y de manera seguida, pues eso va a ser una diferencia importante, ¿no? Y eso creo que merece mucha atención. AlphaFold resolvió uno de los problemas más complejos de la biología: predecir la estructura tridimensional de las proteínas, que nosotros las tenemos dibujadas en los libros, ¿verdad? Que ustedes las deben dibujar muy bonito, pero no es que sean así, son aproximaciones, pero hemos podido mejorar la aproximación con, ahora sí, la predicción de sus efectos y de las que no se conocían. Durante décadas dependíamos de cristalografía, no sé, procesos de esos costosos y que tardan mucho, pero hoy no necesariamente tiene que ser así. Miles de proteínas pueden visualizarse en 3 dimensiones con precisión casi experimental desde una secuencia genética básica. Y esto obviamente va a acelerar de manera brutal el diseño, le digo, racional de fármacos, porque no quiere decir que porque ahora podamos, salgan nuevos antibióticos, no, pues entonces sigamos recetando al máximo
al top del fármaco o no regulemos la prescripción. No. La biología es así, ustedes lo saben. O sea, si nosotros inventamos una fórmula superpoderosa, el agente biológico va a evolucionar a una versión 2.0 y luego nosotros tendríamos que evolucionar el fármaco también. Entonces es una carrera competitiva donde no habría que jugar, ¿no? A pesar que tengamos la tecnología en este momento de nuestro lado, pues no quiere decir que este AlphaFold o estas estructuras que ya se pueden predecir y ya se tiene un avance importante con esto, quiere decir que bajemos la guardia, ¿no? La inteligencia artificial no va a sustituir al especialista, y no quiero transmitir ese mensaje, que escucho que hay un miedo fuerte. Lo que puede pasar es que o dos cosas: o va a potenciar al profesional de salud y al especialista, entendió la importancia de la transformación digital y la adoptó, entonces lo potencia. O puede pasar que el especialista sí pierda su trabajo, pero no por la IA, sino por otro especialista que sí maneja IA y que sabe que eso lo potencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy se puede analizar biopsias, resonancias, tomografías, perfiles moleculares con una precisión comparable a expertos utilizando estos algoritmos de clasificación de machine learning, ¿no? Por ejemplo, en oncología ya no se trata en algunas instituciones cáncer de pulmón en general, se tratan los subtipos moleculares específicos del cáncer de pulmón, BRCA2, o sea, por qué tipo de gen se está afectando está asociada a tu patología. Así la medicina deja de ser tan estadística y se vuelve más personalizada. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente tenemos ese conocimiento, pero a veces no lo integramos en la clínica, ¿no? Hay cuestiones muy novedosas, muy interesantes, digo, de antemano. Si hay chance, mañana podemos ver un poco más. Quisiera mañana ver algo más práctico, dejarles algunas herramientas que puedan utilizar, pero son herramientas simples. Aquí la idea es entender que el proceso de transformación digital es el ecosistema en general, es la estrategia. Transformación digital no es contratarse ChatGPT y ya tienes inteligencia artificial y ya estás con transformación digital. No. Transformación digital tampoco es comprar computadoras para todos los servicios que no tenían computadoras y poner internet, ¿no? Tampoco es. O sea, digo, son elementos estructurales de la transformación digital, pero en esencia transformación digital es estrategia y comprensión del valor de esta información, ¿no? Y de las potencialidades que pueden salir de así, cómo se puede ayudar la gestión de la atención a los usuarios, que es lo principal que hacemos, ¿verdad? Todo lo que hacemos es para que al final haya un buen manejo de pacientes, resultados, una atención con seguridad, con calidad, a nivel, digamos, diagnóstico. Quisiéramos que los valores predictivos positivos, valores predictivos negativos, la sensibilidad, la especificidad, las curvas ROC tengan el mejor desempeño. Entonces hay que entrarle por ahí. Y hay cosas mucho más de avanzada que están saliendo, como el tema de los gemelos digitales, que van un poco más vinculados a la investigación en base a la medicina predictiva, ¿no? El concepto de gemelos digitales es uno de esos avances más que a mí personalmente me han llamado la atención en la medicina moderna y en la epidemiología moderna. Imagínense que se crea un modelo virtual del paciente con los datos reales del paciente. Tú tienes su antropometría, tienes sus perfiles lipídicos, biológico, cardiológico, funciones de órganos, tienes
sus antecedentes, sus estilos de vida, los medicamentos que toma, las patologías, comorbilidades, infecciones, de edad, estado de situación mental. Tienes toda esa información. Puedes crear un gemelo virtual. Es decir, es tu modelo, es tu maniquí, por verlo de una manera muy simple, ¿no? Donde tú podrías simular un tratamiento antes de aplicarlo a tu paciente. Ahora sí interesa mucho los resultados de genética, proteómica, de todas las instancias que también se pueda tener información, y puedes practicar mejores intervenciones, ¿no? Entonces, simulas como se hace en odontología cuando vas a hacer una figura dental y se lo enseñas a tu paciente, le dices lo que van a hacer, ya se aprueba el proyecto y se inicia. Pues antes no era eso, no era así. Antes no habían esos modelos en la parte de salud oral, habían simplemente prueba y error. Imagínense eso ahora en la medicina personalizada, en la epidemiología. Podemos simular el mejor tratamiento para mi paciente, puedo simular la mejor estrategia para el control de brotes epidémicos de una enfermedad tipo COVID, sin gastar tanto dinero, sin alarmar tanto a la gente, sin poner en estrés, sin generar resistencia antimicrobiana, porque a ver, primero te voy a dar este medicamento, si no jala, te voy a cambiar de esquema, y si no jala, en última vamos a intentar con estas dos. A veces el paciente no sabe, pero el médico muchas veces tiene que reconocerlo ante su conciencia, que a veces también es un parte del problema. Entonces, usamos información, la digerimos y podemos capitalizar para una mejor gestión de nuestros pacientes, ¿no? Pero hay desafíos éticos y regulatorios, y es importante que los haya, y tienen que haberlos. Hay que seguir reforzando. Entonces, este poder tecnológico trae consigo riesgos enormes. Puede haber sesgos algorítmicos, desde lo más, digamos, puntilloso. Puede pasar, hay errores algorítmicos, todo esto no es perfecto, pero también pueden haber violaciones a la privacidad. Si todo se empieza a digitalizar más, hay más información privada y hay más riesgo de hackeos o de decisiones opacas. Puede haber una dependencia excesiva de sistemas automáticos que haga que los profesionales de la salud también nos limitemos en nuestras acciones y nos hagamos más perezosos. Son situaciones que hay que entender también, que no es que ahora todo lo haga la tecnología. Por eso la guía en salud no puede avanzar sin marcos éticos regulatorios. Se debe haber una validación clínica rigurosa y una regulación estricta. Chile está avanzando muy fuerte en eso recientemente. Argentina, ¿no? Donde, como ya sabemos, pues, el profesional sigue siendo el responsable final. O sea, esa responsabilidad no se le quita y no se le puede traspasar a la IA al final. Eso tiene que estar regulado. Entonces, yo creo que son de los desafíos y brechas que va a tocar atender los contextos donde ya están empezando a adoptar estrategias de transformación digital. Ahora, el futuro es un ecosistema integrado, quieran o no quieran. A lo mejor alguien aquí en la presentación me dice, no, doc, está muy interesante lo que usted me dice, pero yo a la clásica y así me manejo bien y así voy a seguir. Simplemente, no quiere decir que esté mal, pero quiere decir que hay un futuro donde ya vemos cada vez más que estos ecosistemas se están integrando. Estos lenguajes de interoperabilidad que les mencioné hace rato, el HLT, el FIR, o sea, hacen eso, que el laboratorio, la clínica, farmacia, pacientes, wearables de los pacientes que tienen ahora relojes inteligentes, que tienen, no sé, el celular que le mide la presión, los lentes, no sé, cosas que también generan estadística, la inteligencia artificial, los sistemas de salud pública, de vigilancia epidemiológica, y todos se conecten en tiempo real para la necesidad del clínico que tiene a su paciente al frente o a su familia del paciente y tiene que tomar decisiones, ¿no? La enfermedad podría dejar de ser un evento aislado y podría convertirse en un proceso que continuamente tenga que ser monitorizado. Y ahí hay una importante mensaje, porque si monitoreas
con todos estos inputs que tenemos y haces un seguimiento a los pacientes, pues vas a tener más chances de que no se te compliquen. Realmente cuando caen emergencias o urgencias, muchas veces, la mayoría de las veces, es porque se han dejado complicar las situaciones. No todas, pero muchas simplemente es un acúmulo que no ha sido atendido previamente. Entonces, incluso en situaciones que uno puede establecer rutas muy claras, como la del embarazo. Una embarazada puede estar normal hoy y en la madrugada hace una preeclampsia, ¿no? Entonces, toda esta información hace que realmente tengamos que generar mecanismos para el manejo de todos los escenarios. En el manejo de la embarazada, que estamos apoyando ahorita aquí, independientemente que sea un embarazo de alto riesgo, ¿no?, obstétrico, se podría complicar. Una persona que no tenga alto riesgo se puede complicar. ¿Y qué pasa si se complica? O si es de alto riesgo y le pasa un evento, empieza a sentirse mal, tiene que ir corriendo de emergencias. Entonces aquí estamos tratando de acercar los servicios de urgencias y emergencias médicas, que son los PRUMS, con la población susceptible de alto riesgo, como podrían ser en este caso las embarazadas de alto riesgo, y un comunicador intermedio como una aplicación. No es de inteligencia artificial, simplemente es una aplicación donde cuando que la embarazada se diagnostica como embarazada, pues le dan la aplicación para que se le instale en el celular, y cuando se sienta mal, ella nada más le aprieta un botoncito rojo ahí que es "me siento mal", y los servicios de urgencia la contactan para ver cómo van a atender. Ya asumen que es una emergencia porque es una paciente de alto riesgo que se le dio la aplicación. Luego, al que ella haya apretado el botón, ya asumen que realmente ocupa algo. Cuando el servicio de urgencias revisa el expediente, al contactar a la mujer, ya tiene la información de ella. No, que tuvo 5 hijos, tiene 5 hijos, ya tiene 9 años, tuvo 2 abortos, tiene problemas no sé qué. Bueno, el tipo de sangre, no sé. Y cuando ya contactan a la embarazada, que se está empezando a tener temblores, pues mandan a la ambulancia, pero la ambulancia ya sabe qué tiene que hacer. Y es probablemente que hasta el hospital ya se esté coordinando para guardarle una cama. ¿Cómo vamos a pensar en todas esas cosas si no está integrado el sistema de información? Y se batalla mucho. Es difícil integrar, combinar, articular. Pero articulaciones establecidas que ya se hayan vinculado bien, luego se notan las diferencias en la efectividad, en la eficiencia, en los costos, en la seguridad, en la calidad, en la satisfacción de que los procedimientos empiezan a funcionar mejor, ¿no? Bueno, ya para terminar la presentación, quisiera como mensaje final decir que ya no estamos en la era de los datos aislados, ¿no? Estamos en la era de la inteligencia colectiva. Ese creo que es el mensaje clave. Y el laboratorio ya no es necesariamente el final del proceso diagnóstico, ¿no? Es el inicio de una cadena de decisiones automatizadas, que pueden ser automatizadas, que pueden ser predictivas, pero que también pueden ser un impulso para personalizar las atenciones médicas. La bioquímica, la farmacia no están siendo reemplazadas, digamos, por la tecnología, no. Están siendo llevadas a su expresión más avanzada en lo que conocemos de la historia moderna. Nunca ha sido tan fácil, no es que sea fácil ahorita, pero nunca ha sido tan fácil como ahora el encontrar poblaciones diana, el identificar las moléculas, predecir sus estructuras, o el mero hecho de pensar en generar gemelos digitales donde podamos interactuar con algunos esquemas de tratamiento o de intervención sin tocarle al paciente antes. Esas cosas parecen un cuento de ciencia ficción, ¿no? Pues ya no lo son. Ya eso es lo que está pasando. Entonces el mensaje es: avancemos hacia una integración en la era de los datos.
de inteligencia colectiva, ¿no? Salgamos de esta era de los datos aislados, ¿va? Y eso involucra a todos los servicios, incluidos pues, los de bioquímica. ¿Qué tipo de inteligencia artificial está usando para que podamos nosotros aplicarlo a la investigación? Bueno, se pueden usar muchas plataformas. Yo recomendaría de básicas algún generador de inteligencia artificial comercial, como puede ser ChatGPT, Cloud, o Gemini, o los chinos, esos DeepSeek. O sea, cualquiera de esos chats no está mal tenerlo porque es como una herramienta más. Pero, y algo más específico para la parte académica, yo sugeriría, por ejemplo, Notebook LM Studio como una aplicación. Luego también podría sugerir Colab. El Notebook LM es un gestor de bibliografía para que podamos entender mejor los datos que tenemos. Colab es un cuaderno donde podemos generar algoritmos, podemos hacer gráficos, podemos generar cálculos. Es como una calculadora, pero de digamos que de programación. Y la otra aplicación, Notion. Notion es como un documento, un gestor de documentos como el Word, digamos, como el EndNote, pero que te permite crear varias hojas, poner vínculos, enlazar, incluso tiene inteligencia artificial integrada. Son 3 herramientas que yo sugeriría que sí se incorporen en la práctica diaria. Las otras herramientas especializadas que les mencioné aquí de AlphaFold y estas otras son herramientas especializadas que sí requieren un estudio importante, o sea, básicamente serían un curso específico en una herramienta como tal, como AlphaFold, por ejemplo, para hablar de estructuras moleculares, pero ya es un curso avanzado, ¿no? Es un curso intenso y que no es muy fácil, digamos, intuitivamente de manejar la inteligencia artificial por ahí, ¿no? Pero el primer paso sería, como les digo, poder incorporar Notebook LM, el Notion y el Colab, ¿no? Con esas 3 aplicaciones yo creo que ustedes van a potenciar muchísimo la capacidad de gestión de investigación y de datos, ¿no? Además de tener un GPT comercial para apoyar en las consultas y un buen buscador, ya no buscar por Google, ¿no? O sea, buscar por un buscador bueno como Perplexity, ¿no? Perplexity involucra la IA y hace búsquedas más integradoras, así que con esas serían como 5 herramientas que les estaría recomendando. El dato es el eje que articula toda la medicina moderna, ¿no? Entonces, de pasar a hacer lo último que hacíamos, que le dejábamos a los internos para que registren la estadística y que sea la tarea, el castigo para los que llegaron tarde, oye, ahora van a registrar la estadística, a darnos cuenta de que ahora es una de las cosas más importantes del sistema nervioso, ¿no? Las automatizaciones, los datos y la inteligencia artificial combinadas ya no solo van a transformar el diagnóstico, sino también la investigación como tal, y van a permitirnos llegar a esa medicina personalizada que tanto hablamos, ¿no? El resultado del laboratorio hoy no se queda en un papel nada más, sino no es un sistema aislado, viaja entre servicios, entre plataformas, entre clínicas, y se ajusta la terapéutica o la política pública incluso de los pacientes, en función de estos resultados, ¿no? Entonces estamos ante un sistema donde el laboratorio deja de ser un actor periférico y se convierte en el origen del conocimiento clínico moderno. Entonces, el paradigma, digamos, está roto en el sentido de que, lo que mencionábamos hace un momento, como ven aquí en el gráfico, se visualiza con mucha claridad el quiebre del paradigma. El modelo tradicional se desarrolla fármacos que describe como un proceso largo, caro, altísimo riesgo de fracaso, más de 10 años, no es lo que hemos hablado hace un momento, con costos de millones y una tasa de éxito muy bajita. Y en contraste tenemos por otro lado el paradigma digital, donde se introducen técnicas nuevas como
la reducción drástica técnicas nuevas como el machine learning y el deep learning, y que van a generar al final en consecuencia una reducción drástica de los tiempos, el ahorro masivo de costos, imagínense cuánto eso significa en términos económicos de ahorro, y el aumento significativo en la precisión, sobre todo, ¿no? Entonces, se pasa por el ensayo y un proceso predictivo basado en datos y modelado computacionalmente. La idea es que la transformación digital ya no sea opción, sino que sea una necesidad que tenemos que ayudar a que esto se pueda ir evidenciando, ¿no? En esta diapositiva podemos ver algo esencial. Todo ecosistema digital sólido comienza con datos fiables, ¿no? La automatización de, por ejemplo, un laboratorio convierte procesos manuales en flujos estandarizados que van a poder ser trazables y de calidad, ¿no? La automatización implica o impacta directamente en por lo menos 5 objetivos estratégicos, ¿no? Que ven: la productividad, la estandarización de las técnicas, los tiempos de respuesta acortados, ¿no? La garantía de una calidad y la trazabilidad, que puede tener implicaciones también legales, administrativas, de la auditoría, etcétera. Y aquí aparece el concepto que se han escuchado en algunos otros lugares, que es como el core, el núcleo, core lab o laboratorio unificado, ¿no? Que es la versión 4.0, le digo, del laboratorio, que es donde bioquímica, inmunología, hematología se integran en flujos de trabajo, ¿no? Esto no solo va a reducir los tiempos, como hemos visto, sino que también va a unificar criterios analíticos, también va a fortalecer la calidad de diagnóstico, ¿no? Y va a integrar mayor información relevante a un paciente al romper estas islas. Entonces, esa es la idea. Podemos ver que los autoanalizadores son el verdadero corazón, digamos, mecánico del laboratorio digital. Cada muestra se convierte en una secuencia de pasos perfectamente estandarizados, identificados, dispensados, incubados, no sé, medidos. Y la clasificación por sistemas de mezcla, por ejemplo, sean discretos, de flujo continuo o centrífugas, refleja la evolución tecnológica del laboratorio. Además, vemos cómo los sistemas especializados, como los contadores celulares, los coagulómetros, los gasómetros, todas estas hardwares o equipamiento han convertido procesos que antes eran más artesanales, cuando ustedes vean los libros más antiguos, a procesos industriales que se están automatizando, ¿no? Entonces, aquí es donde rompamos esas islas. Dado que ya se han automatizado microprocesos, ahora integremos esos microprocesos, ¿no? ¿Cómo? Como os dije hace un momento, a través del cerebro del laboratorio o, como dijimos, el sistema nervioso, ¿no? Esto es crucial porque el laboratorio no puede funcionar sin un sistema de información robusto. Habíamos hablado de que es el centro de comando, el sistema de información, que va a integrar estos analizadores, gestionar estos flujos y toda la trazabilidad, ¿no? Entonces vemos cómo se conecta la química, la hematología, la inmunología, la microbiología, las historias clínicas, la vigilancia epidemiológica, todo lo que se pueda vincular de manera institucional, ¿no? Y aquí podemos dar un salto cualitativo, mira, que podemos ver cómo, por ejemplo, también en otras áreas la bioinformática ha surgido como una respuesta a la explosión de los datos genómicos, ¿no? Por ejemplo, tras el proyecto GWAS, que es el genoma humano. Ahí pueden ver en el gráfico cómo ha aumentado nuestro conocimiento sobre el genoma a través de los años. Se define como una aplicación de tecnologías computacionales y estadísticas para análisis de datos biológicos, pero Big Data, o sea, a nivel masivo, ¿no? Y esto, hay herramientas que se trabajan, que yo les puedo comentar, que a lo mejor ustedes los conocen, como el BLAST, con el Crystal WAST,
y grandes bases de datos como el GenBank o el SwissProt, ¿no? Creo que el GenBank es gratuito y el SwissProt creo que tiene algunas restricciones, pero son ya de acceso consultable, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que pasamos de analizar muestras individuales a analizar millones de secuencias de bases de datos globales. Imagínense, eso antes no se podía. Y esto es lo que nos abre es otro panorama, porque al tener y ahora hablando de genética, ¿no? Y al tener todo este conocimiento de secuencias y combinaciones, pues el campo para la medicina personalizada también se va a ampliar mucho, ¿no? Y creo que es importante que exploremos estas bases, estas herramientas, porque básicamente por ahí va a empezar a surgir también muchas oportunidades, ¿no? Nuevamente, el motor es la innovación, es la inteligencia artificial en este contexto, ¿no? Hay una regla 80-20 que dice que aquí entramos de lleno en la inteligencia artificial como motor de la innovación. La clave es que el poder predictivo de un modelo depende más de la calidad del dato que del algoritmo en sí. O sea, los algoritmos existen desde 1960, ¿no? Pero el hardware ha sido lo que ahorita hace que esos algoritmos puedan jalar. Pero ¿de qué servirían esos algoritmos o ese poder de computación si la calidad del dato es mala? Entonces esto coloca nuevamente al laboratorio automatizado como un pilar estratégico para toda cadena de valor agregado que quiere incorporar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al tener un laboratorio automatizado, secuencial, tipo laboratorio 4.0, pues tenemos un algoritmo o sea, tenemos la calidad del dato al máximo. Entonces, ahora sí, los algoritmos ya están definidos, tenemos la calidad del dato, podemos hacer una aproximación más puntual, ¿no? Desde la identificación de las dianas terapéuticas hasta la optimización de los ensayos clínicos, habíamos dicho que podía pasar hasta 10 años, ¿no? Aquí lo que podemos ver nuevamente es cómo esto se ha reducido a 2.5 veces la velocidad de un proceso rutinario y que además la tasa de éxito, de ser del 10%, cuando 90 era la de fracaso, se cambió al 85%, ¿no? Entonces la química empírica pasó a una farmacología algorítmica, es lo que decían. Y nuevamente hablando del Rentosertib, ¿no? que se hizo en 18 meses, les decía, en todas sus fases clínicas, constituye un hito histórico, ¿no? Que en solo 18 meses se ha pasado a identificar desde la diana terapéutica hasta el candidato preclínico para la fibrosis pulmonar idiopática, que es una complicación grave, ¿no? Y además esto nos hace ver que la IA ya no solo apoya el proceso tangible, sino que lidera también algunas etapas completas del descubrimiento farmacéutico, como ha sido este caso del Rentosertib. Imagínense que ahorita con la IA puedes generar canciones o fotos o imágenes, ¿verdad? Eventualmente, esa es la lógica. Se ha podido generar este Rentosertib de inicio a fin a través de esto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, un descubrimiento revolucionario no sirve si no puede integrarse de forma segura al sistema clínico. Aquí aparece la interoperabilidad en 3 niveles nuevamente: a nivel técnico, a nivel sintáctico y a nivel semántico, ¿no? Ahí está la interoperabilidad. Estos estándares que les mencioné, como el CIE-10, que también lo conocen, hay otros, permiten que el dato también tenga un significado clínico compartido. Se estandarizan los outcomes, son los resultados. Sin estas capas semánticas, que pareciera que fueran más burocracia o más complejidad, la digitalización también sería solo una acumulación de más estadística. Entonces, cuando agregamos a este proceso de integración de las islas en laboratorios integrados, donde la calidad del dato ya es buena y se generan con los algoritmos vigentes análisis modernos y personalizados para pacientes,
un elemento importante es justamente los estándares también desde el lado del paciente. ¿Cómo vamos a diagnosticar de manera estándar nuestros hallazgos, identificarlos entre laboratorios, entre la red de laboratorios, para que no hayan diferentes formas de notificar mismas situaciones, como son los estándares CIE 10, por ejemplo, para el diagnóstico médico? Y eso permite justamente que no solo se acumule estadística, que no solo sea estadística, que sea una capa semántica, ¿no? Y eso le da un valor agregado. Ahora, pues del lenguaje universal para la salud conectada, digamos, le diríamos a estos algoritmos de interconexión, el FI, el HL7, que representan la evolución natural de la interoperabilidad a la era actual del Internet en la que estamos, ¿no? Usan APIs modernas y formatos JSON en recursos modulares. O sea, esto, para los que no son mucho del área, son como llaves y candados que se establecen entre bases diferentes. Digamos, está la de laboratorio y está la de farmacia, y el médico necesita consultar un expediente clínico electrónico del paciente, que es otra iniciativa de transformación digital, el expediente clínico electrónico. Pero si ese expediente clínico electrónico solo tiene los datos tradicionales del expediente, pues no se diferencia mucho al de papel. Entonces, pero si tiene los laboratorios indexados y farmacia, ya le da mayor importancia el médico a ese expediente. Pero ¿qué pasa si el informático le dice al médico: pero doctor, aquí hay un problema, tu expediente clínico electrónico está hecho en este lenguaje de programación, los de farmacia tienen una aplicación que está en otro lenguaje y los de laboratorio tienen otra aplicación que la manejan en otro formato? No se puede, doc. O sea, tendría que yo crearme una tablita, bajar las 3 bases de datos, juntarlas, y ahora sí que usted me diga qué necesita para ver si se lo encuentro la información y se lo paso. Y eso no es factible. Al menos no en medicina o en gestión clínica. Quizá en salud pública, sí, o en vigilancia epidemiológica, que es cuando nosotros queremos analizar datos, lo revisamos y planteamos escenarios de estrategias. Pero en toma de decisiones para un tratamiento, un ajuste medicamentoso o una cirugía o no, necesitas tomar en ese momento la decisión. Entonces, si estas plataformas tienen diferentes formatos, no van a poder integrarse en el expediente clínico electrónico que mi hospital está promocionando. Entonces, tienen que interactuarse. Y para eso se han generado estas llaves y candados, para que al final, aunque sean de aplicaciones y formatos diferentes, haya un nodo central, modular, que pueda recibir esa información interoperablemente, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con estos formatos que van a integrar, como que van a estandarizar la estadística y la data para que se pueda digerir y consumir por el personal que así lo quiere, ¿no? Ahora, aquí en esta diapo podemos ver el objetivo final del ecosistema digital, pues, es una medicina verdaderamente personalizada. O sea, hacia eso se está apuntando. También en salud pública, pero ahorita estamos hablando más de entornos clínicos, ¿no? La integración de estos datos multiómicos, pues, nos va a permitir también generar análisis de imágenes de IA y datos del paciente y del mundo real. Pues se combina todo y nos genera biomarcadores predictores, nos puede generar gemelos digitales, podemos generar terapias adaptadas en tiempo real, ¿no? Entonces, en este punto, la medicina deja de tratar promedios poblacionales y empieza a tratar individuos concretos, que es algo que se critica mucho, ¿no? Que se sigue basando uno mucho en la estadística, que cada 2 más 2 no es 4 en medicina, ¿no? Entonces, hay que personalizar, pero ¿cómo personalizas si no tienes la infraestructura? Entonces, eso es lo que hay que convencer a los gerentes de nuestros hospitales. Oigan, avancemos hacia una infraestructura basada en transformación digital, y eso involucra todos los servicios, todos los niveles, todos los perfiles, desde el administrativo, desde el de limpieza y mantenimiento incluso, hasta terapia, ¿no? Para que vayamos viendo cómo podemos mejorar la eficiencia y disminuir los costos, mejorar la satisfacción del usuario. Ahora,
habían mencionado desafíos regulatorios y éticos, principalmente la protección de los datos. Y la ética, porque sin ética no hay progreso, la verdad, es un riesgo, ¿no? El no manejar la ética, y es importante que eso también se aborde desde los comités o órganos que van a dirigir los procesos de transformación institucionales, ¿no? Ahora hay procesos, ahora también hay innovaciones en el futuro inmediato, como la robótica, la computación cuántica, los ARN mensajeros que están empezando a digitalizarse también a nivel de AlphaFold, los ensayos descentralizados, los chatbots, los gemelos digitales, o sea, tantas cosas que van a empezar a ir surgiendo de manera más fuerte. Y vemos que ahorita en corto, pues viene, y ustedes lo han debido ver, deben saber mejor que yo cómo se está integrando el laboratorio, se está robotizando, digamos, algunos procedimientos. La computación cuántica también para el diseño molecular está ampliando líneas de investigación. Hay terapias más avanzadas, hay ensayos clínicos descentralizados, que antes tenían que ser multicéntricos, pero ahora tienen metodologías sutilmente diferentes, pero que tienen un alcance impresionante. Y hay agentes conversacionales que pueden ayudar a nuestros pacientes en cosas simples que a lo mejor es importante. A veces los pacientes, cuando hice una encuesta de satisfacción, me decían que no, que el maltrato en el hospital. Una de las razones por las que no iba a atenderse era porque lo trataba mal, o porque no le daban información, o porque algo le echaban la culpa al profesional de salud. Y puede ser cierto, en alguna medida. El profesional de salud está colapsado por el estrés, el burnout. Tiene presión por todo lado, y luego el usuario, que también a veces, o la familia es muy insistente, pues a veces no todos manejamos bien a los pacientes, o a sus familiares, y ahí no les damos a lo mejor toda la información. Los médicos de antes, las escuelas clásicas, eran todopoderosos, lo sabían todo. El paciente, por eso es paciente, tiene que ser calladito y esperar a que el médico diga lo que tiene que hacer. Pero ahora ya no es paciente, ahora es usuario. Y el médico ya no es un salvador, el médico está de manera horizontal, hablando, discutiendo con el usuario y con el sistema de manera integradora, porque ¿de qué sirve el autoritarismo si al final lo que queremos es que el paciente se convenza, agarre conciencia, percepción de riesgo y se adhiera a la terapia que le voy a dar? Si es un hipertenso, diabético, con enfermedad renal crónica, obeso, y yo no sé llegar a él, básicamente lo estoy destinando a una hemodiálisis prematura, a un pie diabético, a un infarto, una isquemia, a menos de 10 años. Entonces, si procuro llegar a él de mejor forma, voy a tener chances de que él pueda mejorar su cambio terapéutico de estilo de vida. Pero a veces el profesional de salud está tan ocupado en sus misiones, en sus acciones, en sus tareas, que de pronto no tiene chance de andar todavía igual dándole todo el tiempo de atención a la paciente. Pues los chatbots podrían ayudar. Esos chats GPT y esas cosas que se pueden personalizar, se pueden adaptar institucionalmente para que el paciente, que ahora casi todos tienen celulares, no es que todos, pero casi todos, pues puedan acceder con un QR o algo a un chat donde les ayude. Fíjense, si fuera un bancario ya tendríamos todo esto bien listo, pero resulta que la salud, pues, de pronto tarda más en ver estos problemas, y se hace más ineficiente, ¿no? Entonces sí podría incorporarse tecnología muy simple como estos chats y darle una atención, asistencia a los pacientes de manera muy adecuada. Poder ahora pasar de los datos aislados a la inteligencia colectiva, ¿no? Así el ecosistema que aprende, predice y se adapta va a poder funcionar. Entonces tenemos que tomar en cuenta el flujo que vayamos a trabajar de inicio a fin con nuestros datos. Entonces, bueno, esto de manera general sería la presentación que tenía para hoy, una presentación más general, más introductoria, donde quería que
tengamos una introducción al alcance que está teniendo la inteligencia artificial, no solo desde el campo de la bioquímica o de la farmacia, sino también del sector salud, y que además eso nos permita abrirnos a este nuevo paradigma, no tenerle miedo de que la inteligencia artificial nos sustituya, no tenerle miedo de que la inteligencia artificial va a reemplazar procesos, ¿no? Pero sí puede contribuir, sí puede integrarse, puede ser híbrido, puede apoyar en algunos procesos donde de pronto, como los chats que les decía, se puede delegar a estos agentes digitales para que vayan dando información a la población, o aplicaciones que pueden darle el seguimiento a la población, a las embarazadas, a los hipertensos, a los que están tomando tratamiento, para que lleven su tratamiento adelante y tengan esa información, porque ellos no son especialistas, ellos no tienen toda esa información que podríamos darles nosotros. El problema es que no siempre estamos al lado del paciente, no siempre tenemos el tiempo. Entonces, si usamos la tecnología, las herramientas digitales, este proceso de transformación digital, y no solo pensamos en el laboratorio, no solo pensamos en el médico, pero también pensamos ahora en el paciente y su familia, estamos teniendo un abordaje integrado. Entonces se dan cuenta cómo el proceso de transformación digital es transversal a la atención sanitaria en general. No importa si lo veas desde el lado del profesional de la salud, nos ayuda. No importa si lo ves desde el lado del usuario, les ayuda. Incluso si lo ves desde el lado de los formuladores de políticas públicas o los tomadores de decisión, que son los gestores y gerentes de los hospitales y directores, también les ayuda. Por la eficiencia, por la transparencia. Entonces, es una estrategia de gane-gane. ¿Qué es lo difícil? Pues desapegarnos del chip anterior, donde todo era menos automatizable, donde todo estaba más fragmentado, donde yo estaba cómodo en mi islita, y cada quien en su islita, a un proceso un poco incómodo de inicio, donde tenemos que salir de nuestra zona de confort y tratar de ver cómo podemos integrar nuestra red fragmentada. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Para llevar adelante un proceso de transformación digital que ya me he cansado de decirles hoy cuántas ventajas tiene, cómo han hecho otros países para avanzar, qué técnicas están usando, qué experimentos, experiencias están trabajando, qué iniciativas vienen en el futuro. Y si mi hospital, mi institución, mi academia, mi clínica no se quiere quedar atrás, pues esto tiene que comprenderse de manera profunda. Como les dije, y con esto quiero terminar, no se trata de poner más computadoras, o de poner el internet, o de mandarles a hacer un curso, o de contratar ChatGPT. Se trata de estrategia. Se trata de entender la fragmentación como el cáncer de los servicios y sistemas de salud. Se trata de entender a nuestra responsabilidad con el paciente a la máxima posibilidad de mejora en términos de seguridad, de calidad, de precisión, de oportunidad, de tiempos, de costos, ¿no? Se trata de tener todo ese panorama, y que además incluye todo ese hardware que mencionamos, las computadoras, el internet y las aplicaciones. Pero eso no es solo transformación, es todo el ecosistema que estamos mencionando, es toda esa estrategia de mejora de la política sanitaria de una institución, ¿no? Entonces, bueno, con esto quería concluir. Si hay interés, pues mañana podemos continuar, y mañana sí se podría mostrar algo de ya algunas aplicaciones que más simples, más básicas, más, digamos, aterrizadas a lo que podríamos usar los colegas, nosotros, en el día a día, y que de pronto pues no solo les va a servir para un tema puntual, sino para cualquier cosa, porque es como saber usar Word, Excel. No nos sirve para el trabajo, nos sirve para todo, un Word, un Excel, un PowerPoint, un correo electrónico, un WhatsApp, ¿no? Son cosas que todo el mundo sabe. Están bien, se ha democratizado muy bien ese manejo de tecnología. Quizá ustedes hablarán con sus abuelitos, que tengan fortuna de tenerlos, y quizá no todos le entiendan a WhatsApp, quizá algunos abuelitos bien avanzados, pero algunos no, van a decir, no, yo con el teléfono me quedé, ¿no? Entonces ya ustedes traen el chip del WhatsApp, de redes, de todo esto, y ahora se nos viene la inteligencia artificial, es lo mismo.
No seamos los abuelitos de que digamos, no, yo me quedo aquí. No, no. Seamos esos abuelitos chingones. A ver, ¿cómo es eso de la IA? A ver, vamos a incorporarlo, vamos a adaptarlo, vamos a ocuparlo y vamos a ver de qué manera esto nos puede ayudar, ¿verdad? Entonces, mañana, si hay interés, podríamos mostrar algunas aplicaciones simples y mostrar un poco para qué sirven, qué se usa, en qué lo uso yo y cómo algunas dudas que puedan tener, pues también podemos aprovechar de aclarar, ¿no? Entonces ya puede ser más interactivo si quieren, ¿va? Sí, lo que yo creo, muchas gracias, doctor. Yo creo que estas herramientas nos van a facilitar la gestión de la información, el análisis, la colaboración y obviamente para difundir la investigación que tengamos tanto en la farmacia, ¿no? Sobre todo los que hacemos farmacia hospitalaria, pues tenemos datos, nos llegan las recetas, sabemos el diagnóstico del paciente, vemos qué medicamentos está usando, entonces tal vez para hacer una investigación, sobre todo, es importante tener todo este tipo de herramientas para poder nosotros tener una investigación, ¿no? Y generar una investigación para nuestro hospital, nuestro centro, donde estamos trabajando, una base de datos para que podamos tener también el perfil farmacoepidemiológico que necesita el paciente, no hacerle faltar la medicación. A veces tenemos sobrantes en medicación que no usamos, pero yo pienso que esto nos va a facilitar muchísimo, así que nos gustaría que usted para mañana pues nos pueda dar algunas de las herramientas que usted ya conoce para poder hacer la aplicación de estas plataformas virtuales donde nosotros podamos recapitular, ¿no?, la información que necesitemos. Sí, correcto, coincido con usted claramente. Y con mucho gusto, pues. Entonces, mañana podemos juntarnos de vuelta para ver ya algo un poquito más práctico y aterrizado a lo que podemos usar.